Bien, hola chicos. Lo que vamos a ver hoy es la parte de ley de Snell, la parte 2, que en realidad es la aplicación a un par de ejercicios que son un poquito más complicados de lo que nosotros habíamos visto. Uno de ellos es la continuación del ejercicio que tuvimos en el examen. ¿Sí? En ese caso lo que nosotros teníamos era un cubo, donde este cubo tenía un índice de refracción n igual a 1 afuera y n igual a 1,3 adentro. Tenía por acá un rayo que incidía. Acuérdense que el ángulo que a nosotros nos interesa es entre el rayo que incide y la normal, o sea, la que es perpendicular a la separación entre las dos superficies, o sea, este ángulo. Y lo que nos va a pasar es que esto va a salir con un ángulo más pequeño, ¿sí? Ese ángulo más pequeño, este rayo va a ser... Perdón, que me salió medio feo. Este rayo va a seguir su camino, ¿sí? Pensemos que esto sea un poquito más grande. Entonces, este va a seguir ahí el camino, y si esto fuese un poco más grande, lo que va a pasar es, va a chocar contra una de las otras caras, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a sacar nosotros es, sabiendo que esta es el de incidencia, vamos a sacar con qué ángulo se refracta. Acuérdense que para trabajar con la ley de Snell solo tenemos esto, que es que el índice de refracción del incidente por el seno del ángulo del incidente es igual al índice de refracción del ángulo refractado por el seno del ángulo refractado. En este caso el ejercicio nos decía que el ángulo del incidente era de 46 grados. Entonces lo primero que vamos a averiguar es cuál era el ángulo del refractado. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos acá, decimos el incidente tiene un índice de refracción 1 por el seno del ángulo refractado, que es 46. Esto es igual al índice del refractado, que es 1,3, por el seno del ángulo refractado. Cuando hacían esto, resuelven esto, el ángulo refractado les queda 33,6 grados. O sea que esto es 33,6 grados. Esto, ¿sí? Después acá lo que me va a interesar para hacer Snell en esta otra parte, o sea, entre este medio y cuando intenta salir, es con qué ángulo impacta con respecto a qué. Muy importante, ¿sí? Con respecto a esta línea. ¿Por qué esa línea? Porque esa línea es justamente la normal, o sea, la perpendicular a las dos superficies. Digamos, esta superficie que es aire y esta superficie que era el material del cubo este. Entonces, yo lo que necesito saber es este ángulo. Este ahora va a ser el ángulo de incidencia para este rayo y después voy a tener un ángulo de refracción. Como sabemos que viene de un medio de mayor de incidencia a uno de menor, de mayor índice de refracción a uno de menor, lo que sabemos es que este ángulo va a ser mayor. Pero recordemos que puede ser tan mayor que directamente no salga. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. O sea, este ángulo de acá puede ser o mayor o puede ser que directamente refleje. Entonces, ¿yo qué tengo? Ahora, ¿de dónde viene? Viene de este material. O sea que el índice del incidente es 1,3 por el seno. Y ahora, ¿cuánto vale este ángulo? Bueno, si nosotros vemos, acá se forma un triángulo rectángulo. O sea que este vale 33, este vale 90 y la suma de los tres triángulos tiene que valer 180. Si nosotros hacemos esa cuenta, nos queda que este ángulo es 56,4, ¿sí? Porque si sumo 56,4 más 33,6 más 90 me da 180. Entonces esto me queda el seno de 56,4 grados es igual al índice del refractado, que ahora va a ser esto que está acá afuera, que era el aire, por el seno del ángulo refractado. Cuando hacen esto, les queda que el seno del ángulo refractado es igual a 1,25. Como el seno nunca puede ser mayor que 1, lo que me está diciendo esto es que el ángulo refractado no existe. Y si no existe el ángulo refractado, lo que significa es que hay reflexión total interna. ¿Eso qué significa? ¿Sí? Que este rayo no va a ser este ángulo, sino que directamente se va a reflejar para acá. ¿Y con qué ángulo? Bueno, con el mismo que incidió. ¿Sí? Porque los reflejados tienen el mismo ángulo que el incidente. O sea que se va a reflejar con 56,4. Así puede ser, después podríamos hacer la cuenta a ver si sale de este lado o si se queda acá adentro rebotando y nunca sale. ¿Se entendió? Bien.
La otra cosa que nosotros vamos a ver es una notación que tiene que ver con que van a ver que hay en un ejercicio en el cual a veces los índices de refracción se los anotan de la siguiente forma: A, N, B. Esto es el índice de refracción del B con respecto al A. Y por ejemplo, esto le ponen, no sé, 1,5. Eso significa que el N del A es 1 y que el N del B es 1,5. ¿Sí? Eso es solamente una aclaración. Porque lo van a ver en un ejercicio para que sepan cómo resolverlo. Y finalmente, lo último que tengo para decir de la ley de Snell es el siguiente ejemplo. Supónganse que nosotros tenemos que una superficie así, en donde acá yo lo que tengo es aire, acá lo que yo tengo es un material, que puede ser cualquier material, ¿sí? Y acá vuelvo a tener aire. Entonces, yo lo que quiero calcular es cómo se propaga el rayo desde que entra acá, ¿sí? Hasta que cómo sale de este lado. Entonces, yo lo que voy a tener es, supongamos que el n este vale 1, a este n le vamos a poner, por ejemplo, 1,3 y acá vamos a tener un n de 1. Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo este rayo que viene acá incide, ¿sí? Incide con un determinado ángulo. Este ángulo vuelvo, lo mido con respecto a la vertical y en este caso vamos a poner que son 20 grados, ¿sí? En este ejemplo. Lo que yo tengo que fijarme es que voy a tener que hacer Snell en dos partes. Voy a tener que hacer Snell cuando entra, acá vamos a llamarlo A, y cuando sale, acá vamos a llamarlo B. Entonces, si yo hago en A, Snell, ¿qué tendría que hacer? El ángulo de incidencia, o sea, el n del incidente, que es 1, por el seno del ángulo de incidencia, que dijimos que en este caso era 20 grados, es igual al índice de refracción de a donde se va a propagar por el seno del ángulo refractado. Si yo hago eso, me va a quedar que θ es igual a 15,2 grados. O sea que, obviamente, como entro de uno de menor grado a uno de mayor grado, lo que me va a pasar es que el haz se cierra. Y este ángulo de acá me queda 15,2 grados. Este rayo se va a seguir propagando para acá, derechito, no como me salió a mí, pero derechito, y va a impactar en esta otra superficie donde acá otra vez vuelvo a trazar la perpendicular con respecto a estas dos superficies. ¿Y qué ángulo me interesa? Porque ahora este va a ser el incidente para la parte B. ¿Sí? Para la parte B, este es el rayo, o sea, este que voy a hacer ahora con rojo si quieren, para que se vea la diferencia. Este va a ser el incidente y yo necesito saber este ángulo. Ahora, por alternos internos, este ángulo de acá tiene que ser igual a acá, o sea que este es de 15,2 grados. Ese es el ángulo de incidencia. Y como viene de uno de mayor a uno de menor, lo que me va a pasar es que se me va a abrir el ángulo no sé a cuánto. Y eso es lo que yo quiero calcular. Entonces, ¿qué voy a poner? Voy a poner el índice ahora del incidente va a ser 1,3 por el seno de 15,2 grados. Esto es igual a ¿qué? Al índice del refractado, que es 1, por el seno del ángulo refractado, que no sé cuánto es. Cuando hago esa cuenta, me va a quedar que el seno del ángulo refractado es 0,34. Y el ángulo refractado entonces me va a dar aproximadamente 20 grados. Si nos fijamos, este 20 grados es exactamente el mismo que tuvimos. O sea que si yo voy de un medio, paso por otro y salgo por otro, pero en este caso fíjense que son todos, son todos paralelos, no como en el caso anterior, ¿sí? Que ahí sí tenemos que tener un poco más de cuidado, porque acá sale con un cierto ángulo, pero me estoy encontrando este lado es perpendicular a este, entonces no es lo mismo. Acá esto que yo les explico solamente cuando los lados de separación son paralelos. Si los lados de separación son paralelos, el ángulo de salida es el mismo que el ángulo de entrada del rayo.
¿Qué es lo que le pasó al rayo? Si lo que nosotros nos fijamos, fíjense que entró por acá y salió por acá. O sea que básicamente se desplazó por viajar adentro de este medio, se desplazó toda esta cantidad. Si esto hubiera viajado en forma recta, tendría que haber salido recto, o sea, tendría que haber seguido la misma recta y tendría que haber salido recto por acá. Sin embargo, el rayo ahora está saliendo para allá. Esta diferencia, ¿sí?, de para dónde salió el rayo, me lo está haciendo por que pase a través de este medio. Bueno, eso es todo lo que le quería contar acerca de Snell.